Señoras y señores, perdió Guaraní 3-0 en Villeta contra el Sportivo Ameliano, un resultado vergonzoso, como lo dijo Freddy Irala, el peor partido de Guaraní en todo el año. Y Bernay es un ciclo cumplido. Hoy lunes, día lluvioso, amanecimos con la noticia de que Víctor Bernay renunció. Ojalá poder estar diciendo todo esto, pero lo cierto es que Guaraní empató 0-0 contra el Sportivo Ameliano, pero podía haber sido tranquilamente un 3, un 4-0, un partido espantoso en todos los sentidos. Y la noticia era que Bernay se iba a quedar, al menos que caiga un resultado espantoso, un resultado vergonzoso, un resultado estrepitoso. En este caso Gaspar Andrés Servio, que fue el que salvó al equipo en 3, 4, 5 ocasiones, fue el responsable de que ese resultado vergonzoso, estrepitoso no llegue y que por lo tanto Bernay conserve su trabajo, conserve su cargo como entrenador del club en un ciclo que más que cumplido está totalmente agotado y acabado. Este sin lugar a dudas fue el peor partido, pero sin lugar a dudas, y se pasa por todos los lados, pasa por la defensa, por los laterales. Hay cuestiones que aclarar, y es que Guaraní no tiene delantera, no tiene un delantero que sea capaz de invocar los goles, sino es Richard Torales, y Richard Torales no está para ser titular en Guaraní, y los otros son Iván Ramírez y el otro, ¿cómo se llamaba? Nelson Romero, que tuvo la oportunidad hoy, no rindió. Una lástima por el pibe, porque muchos de nosotros esperábamos que pueda llegar a tener oportunidad el Brujo Centurión, que de última, Bernay, que sabe que no lo van a echar, lo tiene que poner al Brujo Centurión, aunque sea de suplente en el próximo partido. Cosas que no se explican, como por ejemplo, ¿por qué jugó Sánchez? ¿Por qué John Sánchez completó 80 minutazos jugando con la camiseta de Guaraní en un partido espantoso? En gran medida por él, porque estuvo perdido en la cancha. Y vos podés decir que no se equivocó. Sí se equivocó, porque Sánchez no sabía ni dónde estaba parado. Entonces, ¿por qué Bernay lo aguantó tanto a Sánchez? ¿Cómo fue que Bernay sacó a Tanda para meter a Mati López y sacó a Fernando Fernández para meter a Diego Fernández? ¿Cómo es posible que lo haya retenido tanto tiempo a Sánchez para después sacarlo a los 80 y poner a Miño? Si era por mí, lo ponía a Miño, o ponía a cualquier otro, o ponía a Marino Arzamendia a jugar como volante por derecha, y habría sido exactamente lo mismo o mucho mejor, porque Sánchez no hizo nada. Entonces Bernay, que creo que la aplicó mal con los cambios, creo que se guardó un cambio. Se guardó un cambio, una ventana, porque si no estoy equivocado, cuando cambias en el entretiempo no te lo cuenta como ventana, pero Bernay se guardó una ventana, y esa ventana la usó en el 93 para meter a Jesús Llano, porque César Miños había salido lesionado luego de jugar 10 minutos, y prefirió guardarse un cambio antes que poner al Brujo Centurión en un partido que lo necesitaba, porque Guaraní en delantera no tiene absolutamente nada. Porque Guaraní en delantera es demasiado pobre, es demasiado mediocre, y siguen poniendo a Fernando Fernández como mediocampista, porque el partido de Mansur fue espantoso. Mansur, otro de los que retuvo Bernay a más no poder. Tanda compensó todo lo mal que hizo Mansur. El partido de Tanda fue realmente bueno, tenés una pequeña esperanza en el señor Patricio Tanda, pero con Mansur, ya está Mansur, andate a Arabia, danos 3 millones de euros y andate a Arabia, por favor. Los últimos partidos de Mansur fueron realmente espantosos, y esto se nota en lo anímico, porque Mansur estaba con la cabeza en Arabia, decía vamos a jugar unos últimos partidos, después ya me voy. Después se lesionó, después cuando dijo nos quedamos por acá por Paraguay, se le llenó la cabeza de pesimismo, se olvidó cómo jugar al fútbol, y ahora es un espanto, y ahora nos vamos a tener que seguramente fumar a Mansur hasta que se termine su contrato, porque viendo cómo está jugando no se lo va a querer llevar ni la MLS. La única jugada del partido fue por los pies de Seba Saracho, que termina mandando una pelota al travesaño. Un tipo que tiene mala suerte, que cada vez está jugando peor, y encima cuando tiene la oportunidad de meter un gol y de reivindicarse un poquito y de recuperar el cariño de la gente, se le va la pelota al travesaño, y es una lástima. Pero metía ese gol o no metía ese gol Saracho, si metía el gol Saracho el equipo se quedaba y Guaraní seguramente se comía 2-3. Si no lo metía Saracho, ya vemos cómo terminó empate, y había una altísima probabilidad de que el partido termine 2-3, 4-0. Entonces no hay nada que decir. A Ameliano le anulan un penal por mano de Fernando Fernández, y es una mano bien anulada, es un penal bien anulado,
mal sancionado, no mal sancionado, podría ser penal, pero si lo anulás también está bastante bien. Es un penal que no puede ser penal, es una marca que no puede ser penal porque Fernando Fernández le rebota la pelota al piso, luego le pega creo que yo en el pie y luego le termina pegando en el cuerpo. Es una sucesión de rebotes y más allá de que la mano estaba en posición antinatural, es una mano que está bien anulada. Ahora, yo hablo del acierto del VAR, pero también tengo que hablar del fallo arbitral que fue esa no expulsión al jugador de Ameliano que lo termina pisando a Derlis Rodríguez en el tobillo y que casi lo quiebra. Esa jugada era tarjeta roja pero indiscutible y no sé qué clase de siestitas se estaban tomando en el VAR para no expulsar al jugador de Ameliano. Da igual, porque con un jugador más, con un jugador menos, seguramente Guaraní terminaba empatando, si no es que perdiendo este partido. No lo iba a ganar porque Ameliano se quedaba con uno menos. Tengo que ponerme de pie para aplaudir el partido de Gaspar Andrés Servio, que hizo un partidazo, sacó 3 o 4 jugadas de peligro y no estoy contando la del tiro libre del final, que es una estirada espectacular. Sinceramente, el rendimiento de Servio está siendo muy bueno en estos partidos, pero peca de irregular y sigue pecando de inseguro. Un partido como este seguramente le dará mucha más seguridad para corregir esos errores que estuvo teniendo y volver a ser un arquero de altísimo nivel como lo está empezando a hacer. Pasamos por la saga central, que tiene el mismo problema que tenía antes, y es que juega con 4 atrás. Uno de ellos es Servín y el otro es Barbote. Saracho, que cada vez está siendo más patudo en sus decisiones, se nota que le está pesando el mal momento que está atravesando y cada vez empeora más. Y del otro lado, Imanol, que entre todas sus limitaciones está sacando unos buenos rendimientos, al menos en ese sentido. Podemos estar tranquilos con Imanol Segovia, no así con Alcides Barbote, que tampoco pudo recuperar del todo su nivel. Y del otro lado ya no te digo, porque del otro lado está Thiago Servín, que es limitadísimo como lateral, y ahí te das cuenta de lo importante que eran tanto Alcides Benítez como lateral, como Alex Maidana. Dicho sea de paso, felicidades a Maidana, que ni en pedo va a estar viendo este video. Felicidades a Maidana, que se fue convocado a la selección saliendo de acá, del club Guaraní. No salió directamente de acá, pero este obviamente es el club que le dio la oportunidad de venir a jugar en primera división. Chiqui Arce lo hizo debutar y Bernay lo potenció para que ahora esté jugando para Talleres de Córdoba en un buen momento y también convocado a la selección. Obviamente no porque lo que hizo en Talleres, sino por lo que hizo en Guaraní. Por lo que hizo Guaraní, por lo que hizo en Guaraní y por lo que hizo en el Mundial Sub-20. Así que los mejores deseos para Alex Maidana. Estoy seguro que ahí va a competirla con Blas Riveros, que no sé si está lesionado o no, que va a ser muy importante seguramente la convocatoria del profe Alfaro. Y una lástima que lo terminen convocando a Alan Benítez y no se terminen llevando a Alcides Benítez, que para mí le da 10 vueltas, sinceramente. Pero bueno, es cuestiones que elige el profe. Dicho sea de paso, cabe destacar que esta línea de 4 en defensa es muy desordenada porque están en zigzag, y si alguien se quiere colar, lo mismo que dije la semana pasada, si alguien se quiere colar en el medio o quiere dejar a un jugador de Ameliano en offside, no va a poder porque la línea está totalmente descoordinada y cada uno está en su posición. No es una línea, es una especie de viborita la que forma la defensa de Guaraní. Pasando con el 2-2 del medio, Tanda y Mansur, yo ya dije, Mansur, por favor, andate del club o no vuelvas a pisar un campo de juego en tu vida, porque Mansur no podía levantar la pelota. Se dieron cuenta, ¿no? Mansur pateó 5 o 6 corners, no pudo levantar la pelota en ninguno de ellos. Los pases que daba Mansur eran horrorosos. Mansur se equivocó en 2 salidas que casi terminan en goles de Ameliano y terminó siendo salvado por Servio. Y yo no entendía cómo Bernay mantenía a Mansur en la cancha. Podía entender que lo mantenga porque de una de esas te saca un pase bueno y de por ahí termina solucionando el partido horroroso que se estaba mandando, pero yo no entendía cómo es que a Mansur le seguían dando los tiros libres, los corners, cuando se veía que no podía levantar la pelota. Y del otro lado tenías a un tipo como Patricio Tanda que realmente trataba bien a la pelota. Un tipo que tiene salida limpia, que tiene visión de juego, que es mucho más inteligente que el propio Mati López. Y enfrente de ellos estaba Fernando Fernández, que yo decía, bien, viejo, por fin van a poner a Fernando Fernández de delantero. Y no, terminaron poniéndolo también otra vez ahí en el mediocampo y dejando al pibe Nelson Romero allá por arriba. Dicho sea de paso, a mí no me gustó el partido que hizo Nelson Romero, me parece que le faltó un poquito para terminar convenciendo, pero viendo cómo está la delantera de este equipo en la apertura,
creo que más de una oportunidad va a tener. En los volantes, una decisión espantosa, la de tener a un lateral tan malo como Servín, y no lo estoy diciendo por odio a él, porque el tipo no es lateral y no debería ser lateral. El tipo es un central que le mete onda, pero no le alcanza, y no es nada en contra de él, es simplemente en contra del técnico y en contra de la dirigencia, que no se dignó a traer un lateral izquierdo. Vendieron al mejor lateral izquierdo de la Liga Argentina y no son capaces de traer un lateral izquierdo medianamente decente que se complemente bien con Derlis Rodríguez, que es uno de los mejores extremos de la liga, y lo terminan limitando al tener a un tipo como Servín al lado. Y del otro lado todo lo contrario, porque ahí es toda de Bernay. Tenés a un buen lateral con perfil ofensivo como lo es Alcides Barbote, y lo terminas complementando con un tipo absolutamente limitado como lo es John Jairo Sánchez. Entonces, en la izquierda tenés un tipo muy bueno como lo es Derlis, pero atrás tenés un tipo muy malo como lo es Servín, y por la derecha lo tenés a un tipo muy bueno como lo es Barbote, que no es tan bueno porque está recuperando su nivel recién, y lo acompañás con un tipo que es muy malo como John Jairo Sánchez, que hasta ahora no entiendo cómo lo mantuvieron 80 minutos en cancha. En punta el pibe Nelson Romero, que como digo no le alcanzó. Lastimosamente a mí me habría encantado ver el Brujo Centurión entrar ahí en el cambio con Miño, el Brujo Centurión y Miño entrando juntos por, por John Jairo y por Derlis Rodríguez, que los dos estaban haciendo ya un partido bastante extenuante. Más Derlis Rodríguez que John Jairo, pero los dos se cansan. Uno se cansa y no rinde, uno se cansa y rinde a medias. Terminó finalmente entrando Miño, el cual no pudo hacer mucho porque justo cuando entró coincidió que Emiliano empezó a buscar el partido como si estuviera perdiendo. Guaraní se empezó a refugiar atrás como si fuese que o le servía el empate o porque estaba ganando, y la verdad que ninguna de las dos. Le tocó entrar a Mati López por Patricio Tanda, para mí un mal cambio, y también entró Diego Fernández por Fernando Fernández, para mí otro mal cambio. Para mí era poner a Diego por Sánchez, mantener los tres en el medio campo, mantenerlo a Tanda, sacar a Fernando Fernández, meter a Diego Fernández para que se tire por la banda, y sacar a Sánchez y meter a Mati López para que quede el medio campo con Tanda, López y Mansur. O Mansur sacarlo, no sé, Para mí el mediocampo debió quedar en el segundo tiempo al menos con Patricio Tanda acompañado de Luis Martínez, que uno le haga la tarea sucia de recuperación y que Tanda empiece a armar el juego porque lo de Mansur era espantoso. Sacar a Fernando Fernández y poner a Mati López como el tercer mediocampista o como el enganche. Y sacar a John Sánchez y poner o a Diego Fernández o a César Miño. De hecho sería más útil dejar a Diego Fernández por la derecha y reservar a Miño para luego, cuando Derlis Rodríguez se termine cansando, meter a César Miño. Y luego sacar al pibe Nelson Romero y meter al Brujo Centurión o a Iván Ramírez. Pero bueno, yo no soy el que toma las decisiones, es el profe Víctor Bernay. Para mí un partido espantoso. Bernay fue completamente salvado por Gaspar Servio, si no ya debería estar fuera del club, presentando su contrato ahí abajo de la lluvia, saliendo del club por la puerta de atrás, sin conferencia de prensa, sin nada, porque la verdad es que la afición está harta de este tipo, y nada. Pero bueno, ya fue demasiada queja de mi parte. Veremos, alentaremos otra vez la próxima semana a ver cómo sale el próximo partido contra un Recoleta que viene jugando demasiado bien y a mí me da mucho miedo.